Elena, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Bien, bien, ya me ves yo con las gafas porque ahora ya no veía mucho para darte acceso. ¿Me Yo las escuchas suelo bien? usar, pero para todo bien, todo bien. Encantada de estar aquí contigo. Que hemos hablado de Pues este tema tantas veces, ¿no? es verdad, yo creo que hoy lo estaba pensando, digo, esto ha sido ya una excusa para hablar aquí con Elena de este tema porque no hemos llegado a profundizar, pero me parece súper interesante. Bueno, Sí. yo Yo creo que los que estamos aquí ya, todo el mundo te conoce, conoce a Elena, pero bueno, eh, te voy a presentar muy brevemente, luego si quieres tú nos cuentas, ¿no? Mi idea es estar Ujú. una media horita, Elena, pero bueno, como mucho, ¿sabes? Aquello focalizando. Vale. Pues Elena es profesora de alimentación consciente y de cocina natural. Yo digo profesora porque además de bióloga, asesora nutricional y otras tantas cosas, creo que la misión que ella está desarrollando ahora es acompañar a personas, pues personas como tú, como yo y a otras muchas que tenemos infinidad de dudas por esta masiva información que nos llega en todos los sectores, Elena, pero en la alimentación En también todos. y desde hace ideas de mucho. Entonces, Elena, pues tiene una mente muy abierta, no está recomendando ninguna dieta en concreto, ni paleo, ni keto, ni OMAD, que me gustaría comentarla hoy también. Y bueno, Claro. ella cree mucho en las personas, en su bioindividualidad y bueno, que no solo somos lo que comemos, sino lo que pensamos y otras muchas cosas, ¿no? Entonces, Total. pero bueno, explícanos si quieres brevemente, Elena, cómo ha sido tu camino, ¿no? Para desde bióloga llegar aquí hasta acompañar personas, más o menos, y cuánto llevas haciéndolo, brevemente. Prefiero que te expliques Bueno, tú. sí, la introducción ha sido muy buena, Ana, muchas gracias. Yo soy bióloga y bueno, pues cuando acabé la carrera lo que empecé a hacer es pues aquello para lo que había estudiado biología, que era investigación médica. Primero estuve en la universidad y luego ya pasé a la industria farmacéutica y ahí hacía investigación aplicada con fármacos experimentales. Y fueron años muy intensos, de mucho aprendizaje, pero sí que es verdad que yo siempre he tenido mucha pasión por la cocina, por la alimentación, por el autocuidado y fui evolucionando. Y llegó un punto en el cual para mí continuar ahí pues no era la forma en que yo quería aportar a la salud de las personas o ya no me sentía identificada, porque al final siempre ha sido ese un poco mi misión o mi motivación, ¿no? Crear salud, comprender qué es lo que nos hace enfermar, cómo lo podemos reequilibrar. Y entonces ahí es donde decidí cambiar. Y bueno, me fui a Nueva York, donde estuve más de un año formándome en cocina saludable, también trabajando mucho en la parte práctica, ¿no? de desarrollar recursos culinarios. Y a partir de ahí, pues de eso hace ya casi 11 años, pues empecé a dar clases, a asesorar a personas, y bueno, pues como tú dices, creo que no hay una dieta que funcione para todos. En todos estos años que llevo, pues he visto pasar la macrobiótica, los crudiveganos, la dieta paleo, el protocolo autoinmune, la dieta cetogénica. Entonces, bueno, lo miro todo lo miro, lo reviso, lo sopeso, pero siempre tomo de cada cosa lo que considero que tiene sentido. Hay una parte de intuición y luego lo que para cada persona creo que puede funcionar. Cada persona es diferente, tiene necesidades diferentes, estados de salud distintos, un estilo de vida distinto y entonces por eso creo que hay que hilar más fino. Muy bien. Entonces, ligando un poco con esto que comentas, el ayuno intermitente, que ya lleva tiempo, bueno, que está de moda, que es conocido y que Sí. ya, eh, mm, digamos que para los emprendedores, que pareciera que, o al menos yo desde que lo vengo implementando, que ahora ya más de 2 años, mm, Ujú. pues he notado mucha claridad mental, mucha energía por las mañanas, no desayuno, pero claro, esto es posible que no funcione así para todas las personas. Y por otra parte, también me doy cuenta, Elena, y creo que incluso alguna vez te lo comenté, que cuando Ujú. tomas este ayuno intermitente de forma habitual, ya no es un ayuno intermitente, ya es un hábito que incorporas y por tanto, pues te saltas, digamos, una comida o estás
18 o 20 horas sin comer. Entonces, esto de forma habitual podría ser saludable o no. Es decir, ¿entiendes? Un ayuno intermitente, primero, un poco qué es, qué sería lo ideal en general, y si llevado a un hábito sostenido, puede incluso ser perjudicial. Claro, ahí está el kit de la cuestión, ¿no, Ana? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es un ayuno intermitente? Creo que todos lo sabemos, pero no consiste en comer menos ni hacer una menor ingesta de calorías o en cuanto a densidad nutricional, pero sí en estrechar la ventana de horas del día que comemos y ampliar el número de horas que ayunamos. Y en realidad esto, aunque luego, claro, se podría decir mucho porque pueden ser más horas o menos horas, tiene un sentido porque realmente en la historia evolutiva del hombre nunca ha habido un precedente de tener siempre tanta comida disponible, de tener siempre esta tendencia a calmar nuestros nervios o a estimularnos para seguir con este ritmo frenético que ahora, ¿no? Que siempre está ahí la comida. Entonces ya yo creo que lo que ha ocurrido mucho es que hemos perdido esa intuición natural o esa capacidad de escuchar al cuerpo, o yo lo veo en mis alumnos y en la consulta, ¿no? De cuándo tengo hambre, si esto es realmente hambre o es otra cosa, a veces es muy difícil distinguir. Entonces, claro, digamos que ayuno intermitente para mí es a partir de 14 horas, quizás 14, 16 horas de ayuno dentro de las 24 horas del día, ¿no? Podemos hacer 12-12, que sería 12 horas de ayuno, que sería lo mínimo, pero bueno, en realidad a partir de ahí es cuando empiezan todos los cambios metabólicos, ¿no? Digamos que 12 para mí es lo que todo el mundo tendría que mantener. 12 horas de ayuno creo que es algo razonable, ¿no? En nuestro metabolismo es algo natural. A partir de ahí podemos hacer 14 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, o sea, 8 horas no comiendo, sino de la ventana en la cual hacemos nuestras comidas, o podemos pasar a 18-6 o incluso a una única comida, ¿no? Que sería el 23-1, dedicamos una hora a comida y el resto del tiempo ayunamos. Pero claro, ¿qué es lo que...? Por una parte esto es fisiológico hasta un cierto punto, pero claro, depende de la persona cuántas horas ayunar y cómo organizamos esas otras comidas, ¿no? Entonces, lo que yo creo que ocurre es que puede ser beneficioso, pero hemos llegado a un punto, o es lo que yo observo, que claro, utilizamos esto como una herramienta para compensar otros excesos que al final sigue habiendo o no llega a estar incorporado dentro de un estilo de vida saludable en otros aspectos y entonces puede llegar a un punto que se vuelve un arma de doble filo. Entonces también veo que muchas personas, no sé si tú lo observas, Ana, pues llega un punto que es como que se pican con esto, ¿no? Entonces, he aguantado 16 horas o he aguantado, hay de todo, pero hay un punto en el cual no tenemos que forzar más horas de ayuno si nuestro cuerpo nos está pidiendo comer. Y ahí es donde yo creo que a lo mejor cada día va a ser diferente y yo puedo llevar una rutina que hago 14, 16 horas de ayuno al día, pero es que a lo mejor hay un día que no he dormido bien, que por mi ciclo menstrual, que por diferentes circunstancias mi cuerpo me pide comer. Y entonces lo que yo veo que puede llegar a ser un problema es que en vez de escuchar a mi cuerpo, como tengo que ayunar y como me han dicho que esto es tan bueno y la autofagia y esto es bueno para el sistema nervioso, para mis funciones cognitivas, para perder peso, etcétera, voy más allá de lo que mi cuerpo me dice. Y Que esto nos es lo que yo quedemos, veo que nos el quedemos con la problema. matemática, ¿no? Con la matemática, con el, uy, estoy haciendo 18 versus tal, lo que, y nos quedemos ahí. Sí. Sí. Y A luego ver, el otro problema, sí. dime, sí, sí. No, el otro problema es que a lo mejor una persona que no está acostumbrada a este tipo de prácticas, de repente haga un salto cuántico de hacer esto de un día para el otro y entonces se va a encontrar mal, se va a encontrar cansada, puede tener mareos, puede tener debilidad, porque claro, nuestro metabolismo, en muchas personas está muy acostumbrado a obtener la energía solo de los hidratos de carbono, de la glucosa. Y claro, cuando ayunamos esto ocurre en las primeras horas, pero después nuestro cuerpo va adaptándose a obtener energía de nuestras reservas de grasas. Entonces, si no estamos adaptados a eso que se llama flexibilidad metabólica, que es que yo puedo, como éramos antiguamente, ¿no? En función de lo que hay disponible de comer, voy a obtener la energía de esta fruta que está ahora de temporada o de grasas. Pero si no tenemos esta flexibilidad metabólica, no podemos hacer este cambio de un día para el otro y no lo recomiendo y es contraproducente. Entonces, Fíjate esto que es una cosa importante. es importantísimo. A mí esta idea que dices me encanta y me resuena muchísimo, ¿no? De decir, de hecho, escuchar al cuerpo y que sea el quien me diga más o menos
¿cuándo y cuánto tengo que comer? ¿Sabes? Y ya a lo Las dos mejor cosas, cuándo y eso es. cuánto. En el qué, a lo mejor no estoy tan pro ahí, pues, pero en el cuándo y cuánto yo creo que sí. Y por ahí me resuena mucho esta línea de OMAD, que cuando ya etiquetas, pasa lo que pasa, ¿no? Que cuando etiquetas entras ahí. Pero liga un poquito con toda esta tendencia, que es verdad, que yo, ¿cómo es posible que siempre tengamos tanta comida a disposición para comer en todo momento? Y hemos tenido, no sé, 30 años, ¿no? De desayuno, comida y cena. Y además un menú con 3 platos. Y además, claro, nos lo hemos creído tanto, Elena, que ahora poder pensar que a lo mejor comes una vez al día y está bien, pues si es cuando tú estás en paz y en tranquilidad y te permites hacer una comida, no sé, pues bien equilibrada, hecha con amor, en ese tu tiempo, pues yo creo que esa comida, Claro, aunque sea una, te nutre más, porque a veces yo veo que por los ritmos que tenemos, pues yo por la mañana prefiero beber infusiones y tal, y a lo mejor hasta que no tengo hambre no comer, o entonces me dan claro. a veces las tres y yo estoy bien, estoy súper productiva. Entonces, en un momento pensé, pues si es bueno para mí, será bueno para todos los emprendedores que por la mañana trabajen, se conecten. Pero claro, no, esto no es así. Pero hay un camino, ¿no? Hay todo un camino desde que nos hemos creído que tenemos que comer tanto y siempre y a toda hora, a esta comer una vez al día, que según con quién lo comentes, yo lo comentaba con una persona que también es dietista y me puso un poco las manos en el cielo diciendo, Ana, eso no puede ser saludable, no puede ser bueno, ¿no? Y yo, claro, entiendo que venimos de donde venimos, pues del ser humano que, pues si había madroños en el árbol, comía madroños, ¿no? O setas, o... Y si Y no yo, había, pues ayunar forzoso. claro, y Claro, ahora, entonces supongo que estamos en ese, pero si lo que pasamos todo por la mente, ahí estamos otra vez en la competición esa del ayuno, pero si le damos permiso al cuerpo para también que nos, pues quizá estamos más cerca de la verdad. Aún así, yo siento que es complejo, que hay mucha información y que las personas necesitan guía. Eso lo tienes que saber tú, por eso supuestísimo. es. Es complejo y de todas maneras, hablando de esta opción de una sola comida al día, Ana, es algo, igual que en las dietas de detoxificación, ¿no? No es algo a lo que lleguemos de un día para el otro, de repente voy a comer una vez al día, sino que yo empiezo, si no lo hago todavía, con 12 horas de ayuno, escuchar mi hambre, aprender a entenderla y a partir de ahí puedo pasar a 14 horas, puedo pasar a 16. Hay personas que van aumentando cada 10, 15 días el número de horas porque el cuerpo se lo pide, pero es una cosa gradual. Y puede que llegue a un punto en el cual diga, voy a probar esto o me pide el cuerpo esto, de hacer solo una comida al día. O puede que no llegue ese momento. Y hay personas que en esa ventana de comidas hacen 3 comidas, dependiendo del número de horas que tengamos, o hacen 2 comidas, pero 2 comidas muy completas, y eso ya funciona bien. Entonces yo creo que tenemos un problema con cómo gestionamos nuestros niveles de glucosa hoy en día y por eso es algo beneficioso ayunar, porque ya no es solo lo que comemos que tiene la capacidad de elevar nuestra glucosa por encima de lo saludable, sino el estrés que tenemos y El todo el proceso. estímulo diario, ya eso, aunque no comamos, produce aumentos de glucosa. Entonces eso es lo bueno que tiene el ayuno intermitente, que me ayuda a regular mis niveles de glucosa, no a bajarlos mucho, sino a mantenerlos más estables, los niveles de insulina también. Y en ese sentido, yo creo que metabólicamente puede ser muy bueno para muchas personas. Pero hay ciertos inconvenientes, como tú dices, y hay la parte de todo lo que puede convertirse en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Yo estoy alargando mi ayuno para luego darme un atracón y ahí claro, ahí no calibro bien, ¿no? Entonces, Mm. ese es un tema de volver otra vez a escuchar el hambre. Y si tengo que hacer mis 3 comidas, hago mis 3 comidas, desde luego mucho mejor que 5, que evidentemente es lo que es un despropósito, y procuro que haya un espacio suficiente entre una comida y otra que primero yo me encuentre saciado y no tenga hambre y pueda mi sistema digestivo hacer todo el trabajo que tiene que hacer para resetearse y empezar de nuevo, ¿no? Y claro, lo que ocurre cuando comemos muchas veces, aparte que nos crea más ansiedad, es que no da tiempo a que se haga todo el proceso digestivo. Entonces también tenemos un montón de enfermedades y problemas digestivos hoy en día. Entonces, en este sentido, yo lo veo muy beneficioso, pero hay una serie de problemas y una de las cosas principales que quería avisar es en las mujeres en edad fértil, porque los hombres responden muy bien al ayuno intermitente,
pero las mujeres lo tienen que hacer con más cuidado. Y sobre todo personas que no tienen sobrepeso, que ya de por sí a lo mejor están saludables y tienen un estilo de vida muy activo, que no tienen problemas metabólicos o entrenan mucho y de repente se ponen a ayunar demasiado, esto puede crear problemas, al final puede dañar nuestro metabolismo más que hacer bien. Entonces, en las mujeres es donde creo que pasar de los 16 horas lo tenemos que ir viendo y sopesando. Porque también, claro, el ayuno lo que hace es reducir la cantidad de hormona liberadora de gonadotropinas, que lo que hace es reducir ciertos niveles hormonales. Acaba afectando a nuestra hormona luteinizante, estimulante del folículo, a los estrógenos, a la progesterona. Entonces, puede afectar al ciclo menstrual. Y no sé si conoces tu casos, pero yo sí conozco casos de dieta cetogénica. He resuelto un problema, pero ahora se me ha retirado la menstruación, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante que sintamos que es porque las mujeres somos mucho más dadas a, en un momento dado, poner la cabeza y decir, no, tengo hambre, pero no voy a comer, ¿no? Y es ahí donde creo que hay que tener mucho cuidado con el ayuno intermitente. Y en cuanto a una sola comida al día, pues lo primero es eso, que nos lo pida el cuerpo. Y yo el problema que veo, el problema principal que veo con esto, respecto a lo mejor a hacer 16 horas de ayuno y 8 de ingesta, es que yo tengo que tener una suficiente capacidad digestiva y un sistema digestivo fuerte para poder procesar en una sola comida todos los nutrientes que yo necesito en un día. Entonces, esto para muchas personas que su capacidad digestiva no está al 100% por diferentes problemas, esto puede ser un problema y puede producir hinchazón y más indigestión. En cambio, si yo lo separo en dos comidas bien contundentes durante el día, separadas al menos 5 o 6 horas, esto puede funcionar mucho mejor. Eso es uno de los problemas que yo veo, porque al final tenemos que concentrar en una sola comida todos los nutrientes, ya no solo las calorías, sino todos los nutrientes que necesitamos. Claro. Pero con el añadido de que si yo ayuno 23 horas, lo que estoy haciendo es acelerar mi metabolismo, no lo estoy ralentizando. Eso Entonces te lo, todavía supone que tendría que comer más. eso te Esta lo es la quería parte que preguntar. sí, Cuando tú comes menos, el cuerpo que está entendiendo, ¿lo estás ralentizando o acelerando? Eso no lo acabo de entender. O sea, si yo como menos veces al día, de alguna forma el mensaje que le doy a mi organismo, ¿cuál es? Que se organice con esa cantidad de nutrientes que yo le doy y con eso se ralentiza. Porque antes tú claro. comentabas el tema de que las Mm. mujeres tenemos que tener cuidado por el tema hormonal y estoy totalmente de acuerdo desde mi ignorancia del tema, pero por lo que he Ujú. podido ir escuchando y viendo, incluso por mi propio proceso, porque tú comentas de mujeres en edad fértil, pero por ejemplo en mi caso, que ya son mujeres en edad menopáusica o perimenopáusica, aquí también hay movimientos hormonales. Entonces, en un Sí, cuerpo así ya, a lo mejor esa práctica de ese ayuno intermitente, abundante, incisivo, exagerado, quizás que yo he podido desarrollar, y me pongo de ejemplo, pues porque me gusta, porque me sienta bien, porque me da placer, porque me es muy cómodo, porque me siento muy energética, ¿no? Pero a ujú. lo mejor al practicarlo de forma diaria le estoy dando a este cuerpo menopáusico un mensaje que no es el que le tocaría. O sea, que a lo mejor el cuerpo Sí, aún se entiendo. ralentiza más, ¿es correcto? No, no sé, Bueno, con ciertos matices. Claro, en la menopausia a mí me preocupa menos el tema del ayuno y me parece que el sensor es que tú te sientas bien, que el nivel de energía sea bueno, que tu peso, que no pierdas masa muscular, que tus digestiones sean buenas. Todo eso es una señal probablemente de que vas por buen camino y ya no tenemos el problema de que pueda afectar al ciclo menstrual. Entonces ahí se puede hacer, digamos, o más prolongado o hacerlo a diario si funciona. Pero claro, el tema de cómo funciona el cuerpo con el metabolismo depende no solo de cuándo coma, sino qué estoy comiendo y en qué cantidades. Entonces, lo que sí que hace que ralenticemos el metabolismo es las dietas de restricción calórica. Típica dieta de toda la vida. Esto daña el metabolismo y el metabolismo de muchas mujeres que cada vez que curioso. prueban una dieta diferente al final es más difícil perder peso. Porque claro, yo estoy restringiendo calorías, estoy tomando menos grasas porque ya sabemos que la pechuga de pollo a la plancha, etcétera, y todas estas cosas que yo no recomiendo para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi cuerpo está recibiendo menos,
está recibiendo menos nutrientes, menos calorías, menos grasa y entonces ahí sí que va a ralentizar el metabolismo porque en su inteligencia es lo lógico. ¿No? Tenemos esa memoria evolutiva de todas las hambrunas que hemos pasado, de todas las catástrofes naturales, de todas las veces que no ha habido que comer. Mi cuerpo, ¿qué hace? Ralentiza el metabolismo para poder producir la misma energía con menos alimento. Pero esto no es lo que ocurre o no es lo que debería ocurrir cuando hago ayuno intermitente. Yo lo que hago es que estoy ingiriendo las mismas Claro, calorías, los claro. mismos nutrientes y abundantes grasas, porque si como una comida al día, más vale que sea baja en hidratos de carbono, y entonces mi cuerpo está recibiendo lo que necesita, pero en una ventana en la cual estoy como dando prioridad a todas las labores de detoxificación, renovación celular, regeneración que van a ocurrir en las horas que no estoy comiendo, pero no estoy restringiendo. Por eso, tiene la parte buena de que si yo hago 2 comidas, o en un momento dado incluso 3 comidas, ¿no? Personas que ayunen 14 horas y hagan 3 comidas, pero no coman entre horas, voy a tener más hambre, voy a disfrutar más de lo que coma y puedo poner a mi disposición toda la comida que quiera y voy a autorregularme más fácilmente. Entonces, para mí eso es una forma también de crear una relación con la comida más saludable. Y si funcionan 2 comidas, a veces esto socialmente es lo que no funciona, ¿no? Que no me cuadra con mis hijos, no me cuadra con mi trabajo, pero a veces a mí el cuerpo lo que me pide es esas 2 comidas, ¿no? Entonces eso lo veo más fácil que a lo mejor concentrar toda esa ingesta en una sola comida. A lo mejor durante un tiempo puede funcionar en personas que tienen tantos problemas digestivos, tienen tanta inflamación intestinal que el dejar de comer es como un alivio. Sí. Pero claro, eso ya es una situación patológica que tenemos que abordar y entonces puede funcionar. Pero si estamos hablando como estilo de vida saludable, porque yo creo que la idea es adoptar hábitos a medio y largo plazo que sean sostenibles, pues puede funcionar en algunas personas, pero con Vale. ciertas reservas. Esa es la parte que yo creo que hay que tener muy en cuenta. Y luego personas delgadas que les cueste construir masa muscular, pues eso va a ser complicado porque en una sola comida va a ser difícil que puedan mantener. O personas deportistas que tienen mucha masa muscular, pues a lo mejor no es posible en una sola comida o es más difícil, ¿no? Va a ser más complicado. A ver. Disculpa, Elena, que creo que hay alguna pregunta. Me pongo las gafas porque Sí, si no ya no la leo. Eh, Esther Amapola, eres una auténtica profesional. Sí, es una crack, Elena. Por eso. Yo quiero y tú hacer otra. pregunta. Yo quiero hacer una dieta saludable y tengo una de 1.500 kilocalorías por intercambio recomendada por enfermera. ¿Es aconsejable? Bueno, si Claro, quieres, aquí el tema sí, es eso, sí, las calorías, ¿no? Las calorías, ¿qué son? Las calorías no nos aportan mucha información. Entonces, yo no calcularía las dietas en base a calorías. Muchas veces las dietas de 1.500, 1.800 calorías son dietas de adelgazamiento, que estamos en lo que explicaba de la restricción calórica. Mi cuerpo no entiende bien la restricción calórica, no lo entiende como algo bueno. Entonces, voy a perder líquidos, voy a deshincharme a lo mejor, pero luego si mi metabolismo se ralentiza porque no estoy ingiriendo lo suficiente, cuando se acabe esa dieta y yo retomo una alimentación más completa, por decirlo de alguna forma, voy a ganar peso. Porque claro, mi cuerpo de repente dice, pues yo ahora he ralentizado. Entonces yo creo que nos tenemos que claro. focalizar en el valor nutricional de lo que comemos, no en Sí, las es calorías que tiene. total. Yo creo que esa ha sido la gran mentira, ¿no? De muchos años, ¿no? De contar las Total. calorías, bueno, estas dietas calóricas de que al final, bueno, pues mucho esfuerzo, dietista, perder peso, luego volver a retomarlo. Entonces, eso no es construir. Comentaba por aquí, disculpa, Exacto. Esther Amapola, sí, tiene consulta, sí, ya te lo ha dicho, sí, Sí, tiene consulta, tiene asesoría durante un tiempo, no estuvo operativa porque Elena tiene uno de los cursos más completos, yo creo que el más, pero bueno, vamos a decir uno de los más bueno, completos de todo el panorama hispano, que es el máster de alimentación consciente y cocina natural, pero son 9 meses y ahí sí que es una transformación absoluta de vida, porque claro, al transformar tu alimentación, inevitablemente
transformas tu vida, porque la tuya y seguramente la de tu entorno más cercano, si tienes Sin pues duda. familia, hijos, pareja, eso es toda una experiencia de transformación. Entonces, ahora ya que lleva más de 3 ediciones, sí que ha vuelto a abrir consulta y aparte da cursos en alguna escuela pues bastante conocida que acaba de abrir hace poquito y no sé si tienes también previsto poder hacer, ya sé que tienes la agenda muy llena, pero no sé si tienes previsto hacer algún otro cursito así en los meses que vienen, porque algunas personas Por están supuesto. comentando. He Sí, es retomado que algún curso presencial, pero sí que mi intención es hacer pequeños cursos online. Hice uno hace poco sobre el sistema inmunológico, sobre temas que veo que hay confusión o que son temas de interés. Uno de los que estoy pensando es el tema del colesterol, porque veo que también tenemos mucha confusión sobre qué es lo que produce niveles altos de colesterol y triglicéridos, que no es exactamente el consumo de grasas, sino más bien de hidratos. Ese es uno de los temas que quiero sí. tratar, y también el tema de la menopausia es otro de los que quiero tratar, y voy a ir desarrollando pequeños cursitos Mm, para tratar estos temas, que creo que a veces nos tenemos que focalizar en cosas específicas, ¿no? Porque el máster evidentemente totalmente. es un tema más amplio. Sí, Pero preguntan por aquí la página. La página sí. es el nombre de Elena, elenacarrio.es, y ahí ya encontrarás, Esther, toda la información. Los cursos que Ujú. tiene ahora, como ya decía, sí, estos pequeñitos que está haciendo online. El máster empieza en octubre, con lo cual yo no sé si ya estarías a tiempo, pero bueno, así en estos que va a hacer la puedes ir conociendo y si quieres asesoría, pues por supuesto también. También la tiene en su Claro que sí. página elenacarrio.es y el mail sí, es info@elenacarrio.es. Eso es. Y Pues si no, desde la web, en la página de contacto también me llega directamente a mi sí, email lo que queráis compartir. y si no aquí por Instagram también, ¿no? Elena Carrió, Claro. aquí Por también podéis Instagram también y en contactarla. Facebook también, por supuesto. Parece que hay alguna pregunta más. Vamos, nos había dicho a la media, pero bueno, si hay preguntitas las respondemos encantados. Aunque Claro que sí. la idea era un poquito el ayuno intermitente y si realmente a los emprendedores, que Elena también es emprendedora y tenemos que organizar nuestra energía, porque yo no sé, en general, Elena, parece que los días ya no tienen 24 horas, sino que tienen 16, todo va muy rápido, parece que el día no Son da, tenemos eternos. que focalizar y a ver si, bueno, pues si el ayuno podría ser una herramienta recomendable, entre comillas, para emprendedores, ¿no? Que tenemos que dosificar nuestra energía, a Pues pesar Ana, de... Sí, espera, que voy a responder, dime, sí, no, decía dime. muy resumidamente, yo puedo compartir mi experiencia con eso, con ser emprendedora, ser madre, que ya de Sí, por sí creo que es intenso, y que pues en los emprendedores yo creo que a todos nos pasa que a veces hay momentos de picos de trabajo muy intensos y otros que el trabajo baja, y mantener la concentración mental, mantener esa parte creativa, ese ser proactivos no siempre es fácil, y a mí el ayuno intermitente en eso me ha ayudado. No puedo hablar de la única comida al día porque no lo he practicado, con lo cual no puedo dar mi propio testimonio, pero sí de ayunar 14 horas o 16 horas, y yo veo que a mí me ayuda mucho. Y creo que muchas veces si trabajamos en casa, este continuo picoteo de ir, venir, nos desestabiliza, nuestro cerebro no funciona igual de bien. Cuando el cerebro empieza a quemar grasas, es una energía mucho más estable para nuestro rendimiento cognitivo que la glucosa. Y cuando sí, estamos también. ayunando, a partir de X número de horas, ¿no? 14, 16 es donde empiezan a verse todos esos cambios positivos, se producen ciertos factores neurotróficos, neurotrofinas, que lo que hacen es fortalecer las conexiones neuronales y también hacer que haya una diferenciación de células madre hacia neuronas, ¿no? Que siempre nos han dicho que cuando una neurona moría no se regeneraba, pues no es cierto, ¿no? Y fortalecen esas conexiones y permiten que tengamos más memoria a largo plazo, que tengamos más capacidad cognitiva, más concentración, y más claridad mental es lo que yo observo. Totalmente. Entonces, muy Qué bien. resumidamente, yo sí que os invito, creo que hay que probar las Hay cosas, que que la teoría probarlo. está muy bien, pero si no probamos, a menos que alguien tenga un problema de salud grave y tenga que primero asesorarse, podemos probar a ir ampliando esa ventana poquito a poco y ver qué pasa y cómo lo sentimos.
Sí, totalmente. Yo, bueno, Elena, ya sabes que estoy absolutamente de acuerdo con eso. Mi experiencia personal es la misma. Una comida, el OMAD, no lo he llegado del todo a probar, a excepción de algún día suelto, entonces no tengo experiencia. Pero a Ujú. ver, que nos hacen alguna preguntita, a ver, quizá con gafas, perdón. Olga Sí, Piquero, porque a mí, ¿crees que es recomendable comer antes de ayunar y una vez deshaces el ayuno? Esto es algo que creo importante. Yo hago de vez en cuando uno de 14 o 16, según vea, pero no sé cómo empezar ni cómo terminar. ¿Entiendes la pregunta de Olga, Elena? ¿cómo empezar el ayuno y cómo terminarlo? Sí, Bueno, claro, esa ventana la podemos distribuir de varias maneras. Una de las maneras que muchas personas encuentran más útil es hacer la última comida pues a las 4 o 5 de la tarde quizás y saltar la cena. Saltar la cena y hacer el desayuno. Hay otras personas que lo hacen al revés, que por su estilo de vida pues cenan y lo que hacen es saltarse el desayuno del día siguiente hasta la comida, ¿no? En esa franja de horas. En realidad las dos opciones están bien. Yo creo que tenemos cada uno que ver qué es lo que nos funciona mejor. Hay personas que les cuesta mucho saltarse el desayuno. Yo lo veo, ¿no? Que es algo que es que me levanto con hambre, que bueno, también habría mucho que hablar sobre eso, ¿no? Sobre qué hambre es esa, pero en esos casos a lo mejor saltarse la cena es más fácil. Y en cambio hay otras personas que se levantan y yo les digo, pero tú desayunas a las 7:30, pero tú tienes hambre y me dices que no, yo no tengo hambre. Desayuno porque tengo que desayunar, porque a ver si luego me va a entrar hambre, me voy a marear. Entonces, en esas personas que se levantan sin hambre, que es lo que me ocurre a mí, que lo que me pide el cuerpo es líquidos, creo que lo más fácil es hacer una cena, pues idealmente no muy tarde, porque ya sabemos que cuanto más tarde cenemos, más difícil la digestión, y alargar el ayuno por la mañana. No sé si la pregunta iba por ahí. yo, Evidentemente, llegar a lo mejor hasta las 3 de la tarde sin comer puede ser mucho. A veces esa primera comida pues tiene que ser a las 12:30, 1 o 1:30. Entonces, claro, cada uno también tiene que ver cómo puede coordinar esto con su estilo de vida, con su trabajo, con sus horarios. yo no acabo de entender si es este. La pregunta es, ¿qué es recomendable comer antes de ayunar y una vez deshaces el ayuno? Es como si hubiera algo más. Vale, El qué, aparte, vale. aparte de la comida, lo que es, pero esto no lo acabo yo de entender. Olga, si quieres Bueno, matizar un poquito, nos lo pones sí, aquí. matízanos un Ah, poco, vale, Olga, vale. pero Mira, lo está diciendo. No me hmm, refiero al horario, sino qué comer, qué es mejor para iniciarse y terminar. Si hay alguna pauta. Pues yo no lo sé, Elena. bueno, lo que tenemos que hacer es comidas completas y con alimentos que tengan valor nutricional. Entonces, partimos de la base de que si yo hago esas comidas con unas ventanas en medio, voy a tener hambre. Entonces, esas comidas han de ser comidas completas en las cuales yo no me estoy privando de comer, pero tienen que tener todos los macronutrientes. O sea, tiene que haber proteínas, tiene que haber, sobre todo si hago dos comidas, tiene que haber grasas saludables y hidratos de carbono. Dependiendo del tipo de dieta, pues habrá más o menos. Evidentemente no recomiendo harinas refinadas, no recomiendo dulces, todo esto no nos va a ayudar con el ayuno, pero sí puede ser los hidratos que hay en las verduras, en determinadas frutas, en los tubérculos, pero sí que tiene que haber una fuente saludable de proteínas, porque eso también ayuda a reponer nuestras estructuras, es de lo que estamos hechos, y la grasa es la que nos sacia, la que nos ayuda a tener un equilibrio hormonal, entonces tenemos que poner grasas saludables, pero claro, no grasas adulteradas, no grasas de productos preparados, porque claro, si el ayuno intermitente va acompañado de una alimentación que no es saludable, que no es equilibrada, ahí sí que creo que tenemos un problema y Un es más problema. peligroso. Entonces, pues, proteína Claro, animal, claro, ahí sabemos que no hay hidratos, ¿no? En otro tipo de alimentos, como legumbres, pues es más complicado, pero se trata también de equilibrarlo de una forma personalizada, ¿no? Y para mí el aporte de las total. verduras no es un problema a nivel, bueno, luego hay que ver qué verduras y qué cantidad, ¿no? A nivel metabólico porque tienen tantos beneficios, tienen fibras, son alimentos completos, entonces creo que tendría que haber una proteína, verduras y luego grasas saludables en esas comidas, ¿no? Eso es lo que... Y sobre todo Grasas que nos sintamos satisfechos y que cuando terminamos de comer no necesitamos más. que no nos queremos con hambre, claro que sí. Y grasas saludables, pues como el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, todo.
Son, bueno, buenísimos también Eso para el es. cerebro, para prevención. Nuestro cerebro necesita grasa. Los bebés, los primeros 3 años, la leche materna contiene mucha grasa y necesitan mucha grasa porque de eso está hecho todo el cerebro y el sistema nervioso central. Entonces ahí también está el pescado azul, también está la diferencia. Pongo ejemplos muy banales, ¿no? Pues no es lo mismo tomar pechuga de pollo, que solo es la proteína del músculo, a tomar pollo guisado en trozos con la grasa que tiene el pollo cuando lo compramos troceado. Porque claro, vamos a tener un aporte de grasa en esa comida que no tenemos en una pechuga de pollo a la plancha, ¿no? Entonces, si yo tomo pechuga de pollo a la plancha, ¿de dónde va a venir la grasa de mi comida? ¿De una ensaladita con una cucharada de aceite de oliva? Eso es totalmente insuficiente para poder hacer una comida en la cual yo resista 5 o 6 horas, que todo mi sistema digestivo pueda hacer su proceso, que se limpie, ¿no? Ese famoso movimiento migratorio complejo. Entonces, eso no nos va a funcionar. Si yo al Está poco claro. tiempo de comer tengo hambre, o no comí suficiente porque me estoy restringiendo, o comí muchos hidratos de metabolismo rápido, hidratos de carbono simples, harinas refinadas, azúcares, que me han producido una subida de glucosa y luego un bajón. Entonces, claro, eso es fundamental evitarlo si hago una comida al día. Si yo en esa comida al día que hago tomo ese tipo de hidratos, al día siguiente no voy a aguantar, voy a estar arrastradísimo, ¿no? Absoluto. Entonces, claro. Es lo que comentamos antes, que ha habido también algunos comentarios de personas que les cuesta muchísimo saltarse el desayuno, que no tienen energía si no desayunan. Entonces, volviendo un poquito a lo que comentabas, yo he vivido las dos experiencias. Hace muchos años mis primeros Ujú, ayunos pues eran de la cena, ¿vale? No me importaba saltarme una cena, pero el ujú. desayuno yo no podía Me operar, costaba digamos, más. salir a la calle si no había desayunado. De hecho, era como un castigo para mí no desayunar. Yo supongo que eran pues creencias que tenía, que no se podía pues sin desayunar salir. Y ahora, curiosamente, llevo ya muchos años que lo hago absolutamente al revés. No desayuno y no tomo nada hasta bien Yo entrado el también lo día. hago, sí. Entonces, por ejemplo, Esther nos lo comenta, que le cuesta saltarse, que no tiene energía. No tengo energía si no desayuno. Pues aquí, claro, supongo que tú ya, hablando con ella, que es Esther, esta chica que quiere contactarte, pues a lo mejor habría que ver, ¿no? ¿Qué pasa en el día anterior, lo que decías tú en la cena o así, si no tiene energía? Porque yo creo que tenemos muchas creencias, pero que tenemos más energía de la que creemos, porque yo me levanto, me voy a caminar o hago ejercicio, tal, luego y, y hasta No paras. hambre real no la siento hasta más tarde, que entonces sí que digo, tengo hambre, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de Claro, todo, yo ahí creo, ¿no? hay que ver las creencias y también hay que ver si hay algo fisiológico que produce ese hambre. Porque cuando nuestro metabolismo está muy dañado, podemos tener hambre constante o podemos tener un hambre que es que no podemos controlar, que comeríamos y comeríamos y comeríamos y no pararíamos. Pero eso es porque nuestro metabolismo se ha dañado por una alimentación o un estilo de vida que no es saludable. Entonces, claro, hay que reparar ese metabolismo antes de que esto funcione. Hay personas que tienen hiperglucemias durante el día, pero en el momento que se levantan lo que tienen es una hipoglucemia muy fuerte, porque a veces es como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Entonces, en esos casos, el no comer nada, pues esas personas no pueden arrancar. Si además ha habido eh, mucho estrés, nuestras glándulas suprarrenales, que son las que gestionan el estrés y están agotadas, no producen suficientes hormonas para activarnos durante el día, ¿no? Entonces ahí empieza también una dependencia del café, de otras cosas que nos activan y a lo mejor hay que ir poquito a poco, ¿no? Viendo qué es lo que ahí está interfiriendo. Entonces no podemos quitar todos los hidratos de repente. Si nuestro desayuno era café con leche y había pan y había mermelada o había lo que sea que sean hidratos, yo lo que recomiendo es incluir más grasas en las comidas y procurar buscar los hidratos de mejor calidad posible y mi cuerpo va a irse adaptando poco a Ah, poco. claro, aquí veo, por ejemplo, Esther, que voy a comentar, algunas dietas restringen las grasas en el desayuno. Siempre recomiendan 2 cucharadas de aceite en cada comida, para mí es insuficiente. Claro, bueno, esto de que las dietas restringen las grasas, es que es eso, volvemos, que hay tanta información que hay mucha desinformación. Entonces, lo mejor es contactar a Sí, a un buen profesional y que te solucione las dudas, porque si no, nos pasamos mucho eso es. Y tiempo sobre buscando, todo, probando. Eh, sí, y no medir cuántas cucharadas de aceite le pongo a la comida. ¿Qué es lo que, si es un aceite de calidad, de oliva virgen extra, si son aceitunas de calidad, si son, pues cuánto necesito comer
cuánto necesito comer para disfrutarlo, para saciarme, cuánto me sienta bien, cómo es mi digestión. Eso es lo que tengo que mirar, porque que un profesional o un endocrino nos diga que añadamos una cucharada a la comida, o sea, andar midiendo esto para mí es algo que nos desconecta del cuerpo y nos desconecta de la intuición. Y lo he visto con mi hija cuando era bebé. Ella tenía toda la comida a disposición y comía sola con sus manitas y bueno, pues ella sabía cuándo tenía que parar. Y cuando tenía un pico de crecimiento, pues comía un montón de proteína y no le dieras otra cosa porque no la quería, ¿no? Entonces, esta intuición natural no podemos estar midiendo tanto, tenemos que escuchar más a nuestro hambre, pero las mujeres especialmente yo creo que nos han enseñado a desconfiar del hambre que tenemos. Y cuando tenemos mucha hambre es porque nos estamos privando de comer suficiente, muchas veces. Qué interesante esto. Olga dice que le pasaba lo mismo, que ya no podía pasar sin desayunar. Solo levantarse tenía que desayunar, pero parece que ha hecho un curso contigo y dice que después de hacer Sí, el curso se lo ha replanteado y ahora ya no tiene ningún tipo de problema. Sí, hola Olga, claro. sí, Es un demasiado proceso. café. Ah, sí, es un proceso. Bueno, aquí tenemos otra cafetera como yo, eso aún no he podido. Yo también estoy con ese tema. Me gustaría cambiar el café por otra cosa. Bueno, yo he probado chicoria, no sé, ¿qué nos propondrías a las cafeteras empedernidas que no sabemos cómo? Bueno, el café es como todo, tiene también sus capacidades, tiene también su potencial medicinal. La cuestión es cuánto tomamos. Hay personas que pueden tolerar un café o dos al día sin problemas. Yo lo que veo es que si queréis reducir o veis que es demasiado, yo siempre recomiendo empezar por poner mitad café descafeinado y mitad café normal. Un café descafeinado ecológico, porque no es el mismo procedimiento el descafeinado de un café convencional que usa sustancias tóxicas, y ahí estamos ya recibiendo menos cafeína. Otra opción es poner achicoria, mitad café y mitad achicoria, y lo mezclamos. El sabor de la achicoria es muy similar, pero ahí no hay excitantes, y entonces vamos a tener el mismo volumen de café, pero va a tener menos cafeína. Y la otra opción ya es achicoria y café descafeinado. Si al final lo que buscamos es el sabor, porque hay una parte muy emocional y muy simbólica en el café, ¿no? Entonces tenemos que ver si es eso o es más, es que yo necesito café para activarme, ¿no? Y entonces ahí ya es otro problema, posiblemente con las glándulas suprarrenales que están un poco fatigadas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Vale, Elena, te voy a hacer una pregunta rapidísima. Esto que has comentado del café descafeinado, ¿podrías dar dos líneas de cuál es ese proceso? Porque me parece muy interesante. Café descafeinado ecológico que no tiene nada que ver con el café descafeinado que no es bio. Los cafés descafeinados que no son ecológicos en general, ahora no recuerdo cuál es la sustancia tóxica que se utiliza, utilizan disolventes para descafeinarlos. Y claro, quedan residuos de esos disolventes en el café. Esos procedimientos, igual que en una aceituna ecológica no hay glutamato monosódico porque no está permitido, pues en un café descafeinado ecológico no hay esos procedimientos y se utilizan otros procedimientos naturales para descafeinar, que igualmente siempre queda un poco de cafeína, pero es muy poco. Entonces, Sí, aparte de que el cultivo del café es un cultivo muy tratado con pesticidas y yo no recomiendo utilizar café convencional, pues tenemos este otro añadido. Entonces, como hay muchas formas de descafeinar, pues creo que lo mejor es que vayamos a la que sea la más saludable posible. Y ahí lo tenemos en un café ecológico, que claro, en un bar va a ser más difícil, dependiendo dónde, todo. pero eso sería lo ideal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, gracias. Nos dice que gracias por las opciones. Yo creo que hemos respondido más o Uh-huh. menos todo. Y bueno, pues Elena, muchísimas gracias. Siempre se me hace cortísimo hablar contigo. Yo creo que Gracias nos a ti, has... Ana, un placer. La verdad es que la duda que estaba un poquito ahí para mí está resuelta porque me Sí, quedo con que el ayuno intermitente sí que es una buena herramienta para emprendedores, pues que tenemos que gestionar, ya lo sabemos, ¿no? Todos esos movimientos, pero que no para todos en cuanto a que cuidado con las mujeres en edad fértil, no tanto ya las menopáusicas que estamos en sí, otra es diferente. dimensión, digamos. Los hombres, como para muchas cosas, vamos a decir que lo tienen más fácil en este aspecto, al no hormonar, al no tener este cuerpo tan hormonado, ¿no? Su equilibrio Y hormonal es más sencillo. es más sencillo, ¿vale? Y, y, y que la OMA, que ahora parece que se empieza a hablar mucho y tal, aparte de que no nos agobiemos con las etiquetas de las dietas y de todo esto, pero que la OMAD, que sería one meal a day, o sea, una comida al día,
para personas que realmente tengan muchos problemas casi de enfermedad, de inflamación, de mucho malestar, a lo mejor puede ser interesante, pero que Por para supuesto. personas que estamos, entre comillas, saludables, no, porque el esfuerzo logístico de compaginar todo el equilibrio de nutrientes, tal, en una sola comida, aparte de que requiere pues una ingeniería y unas recomendaciones de Sí. Elena directo, luego tienes que tener también mucha fuerza para digerir todo eso. Entonces, nos vamos a quedar de momento en 2 y bien buenas, o 3 quien lo necesite. Eso es. Y en cualquier caso, quien quiera llegar ahí, que llegue, que el cuerpo realmente se lo pida de forma natural, porque sí que es verdad que ahí hay unos beneficios máximos, pero hay que sopesar pros y contras de forma personalizada. Y creo que en el estilo de vida de muchas personas puede ser un poco complicado. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos respondido a todos. Sí, por aquí te recomiendan mucho. Sí, es maravillosa Elena, persona profesional Muchas gracias. sí. Y Todos pues mis alumnos más y tú también, Ana. sí, pues nada, un placer, un abrazo y ya nos vas contando tus próximos cursos por aquí. Lo Por dejamos supuesto, por aquí os aquí iré contando todo. Y tú y también nos vas contando, que tienes muchos proyectos entre manos. sí, Feliz tarde. sí, feliz tarde, Elena. Un besito. No, te iba a decir que tenemos también que poner foco en lo que es importante y para cada uno de nosotros, porque igual que hay mucha información sobre la alimentación, como decíamos, y vamos a cerrar casi como hemos abierto, hay exceso de información en todos los sectores, demasiadas cosas que no podemos ni computar, ni digerir, ni procesar. Y ahora ya se está hablando mucho también de esa gestión de la información. El otro día también una Total, colaboradora me planteaba hacer un directo sobre este tema porque está generando mucho sufrimiento, porque si a mí me llegan en la bandeja de entrada 100 mails al día y no los puedo ni procesar ni abrir, más los mensajes de por aquí, de por allá, al final tendremos que hacer una parada y un reenfoque de dónde puedo poner yo mi tiempo, mi energía, igual que qué es lo que quiero poner en mi cuerpo o en mi mente, y es un canal pues que es algo nuevo que trae este tiempo, este proceso, esta tecnología maravillosa que nos sirve, pero que también puede ser muy dañina, pues igual que la alimentación cuando empezó a ser toda industrializada. Entonces, ¿qué te voy a total. Hay contar? que O sea aprender a que utilizarla con cabeza, sí. Y no estamos diseñados, nuestro sistema nervioso, para tener toda esta cantidad de no, inputs que tenemos. No lo podemos no. procesar ni podemos saberlo todo, pero al recibir tanta información, la sensación es que poco sé, cuánto tengo que averiguar. Y claro, no, porque entonces dejo de escuchar mi cuerpo, que al final es el que dicta sentencia, y no, ponemos el foco donde no tiene que estar. Sí, es un problema. Bueno, nos vamos a quedar en compartir todo eso que tú sabes que es muchísimo. Yo nunca me canso de oír, siempre aprendo cosas nuevas. Pues como ya sabes tanto y no necesitas más, pues compartir con las personas que lo necesiten. Yo creo que es lo más inteligente y dejarnos un poco todo al lado, porque si no, nos Total. volveremos majaras, Elena. Un abrazo Sí, sí, y sí. estamos en contacto. Ahora, Hasta pronto, eso. Ana. Muchísimas Chao. gracias. Hasta luego Gracias. a Chao, todos. chao.